Soy Juan Meredith, soy un marino español del norte, asturiano, que lleva toda la vida peleando por estar en una vuelta al mundo, que ha tenido la oportunidad de estar en la primera edición. Lamentablemente fui el primero en retirarme, pero no podía dejar de aprovechar esta oportunidad de estar en la segunda y vamos a trabajar por estar allí. Pues por la vela, pues por mi pasión por la mar. A mí especialmente lo que me gusta es la mar. Yo de pequeño, en Gijón, en mi tierra, lo que quería era ir a la mar. Intenté ir incluso siendo muy chico a la pesca y al final tuve la oportunidad de navegar como tripulante de la clase Snipe allí con una persona de allí a la que le estoy muy agradecido y que fue ese nuevo conocimiento de la vela dentro de eso que tanto me apasiona, que es la mar. Me considero marino más que velista. Wow, la enseñanza es que es mi vida, realmente. La resiliencia, la capacidad de trabajar, de esforzarme sabiendo que no tienes una garantía de éxito. Ser flexible en buscar caminos, nosotros en la mar, ¿no? Pero en la vida misma, ¿no? El cómo ir buscando. Yo siempre digo que no soy un gran especialista del plan A, pero muy bueno en el plan B y en el plan C. Y eso sí que me lo ha dado la mar. La necesidad de navegar. Yo quería navegar y navegar, ir a esa línea del horizonte que veía al fondo. Y tuve la oportunidad, era una época en la que se vendían barcos venían de Francia, barcos al norte de España, y pude transportar algunos. Y sí que es verdad que ahora que me lo dices, siguiendo más atrás, sí que recuerdo ver revistas, el Bateau de la época, leyendo sobre la Mini Transat y cosas así. Y, bueno, me atraía esa comunión con la mar. Me encantaría decir que sí, podría decir a mucha gente muy importante, pero dejaría alguno en el tintero. Como todos hemos visto a los grandes, a Tabarly, pero a mí me inspira mucho tipos como Cuco Gómez, que es un hombre con el que navegué y crucé el Atlántico, como Marco Nanini, que ha hecho una vuelta al mundo y se le ha ocurrido una idea increíble que nos va a permitir trabajar en sueños, como Damian Foxall, contra el que competí y luché en una Fígaro, contra Joaquín Morán, contra Carlos Llamas, contra Fran Palacio. Son tantos que te van dejando todos enseñanzas, formas de trabajar y avanzar, que me voy a quedar sin sitio para... A alguien voy a dejar fuera y no quiero. Es que tengo muchos, Marco. Tengo el recuerdo de la Mini Transat del año 95, tengo el recuerdo doloroso de haber quedado segundo entre la categoría de novatos de los Bisú de la Fígaro y lo tengo grabado, pero tengo recuerdos de una ballena y su cachorro llegando a Galicia. Y yo siempre tengo una frase que creo que es muy motivadora para mí, que es que la milla más difícil va a ser la próxima. Y eso que hay gente que lo toma como que es, caray, la más difícil, ¿no? Es que es la próxima, es la que yo quiero vivir, es la que más me inspira, esa milla próxima, ¿no? Así que tengo siempre la esperanza de que en esa próxima milla vuelva a vivir algo hermoso como es la naturaleza y la mar. Pues eso lo tengo claro. Desde la ventana de mi casa en Gijón, siendo yo muy pequeño, 4, 5, 7, 8, 10 años, asomarme y ver una línea del horizonte y pensar qué es lo que hay al otro lado. Tan sencillo como eso. Llevo con esa imagen del horizonte, cada vez que veo el horizonte, ahora estoy viendo un poco de horizonte y pienso qué hay al otro lado y quiero llegar allí. Nada más. Tan sencillo como el sueño de un niño. Primero, la necesidad esa de dar la vuelta al mundo, de buscar ese horizonte. Segundo, me parece una idea extraordinaria. Es una idea que soluciona un problema y es pues ese gran Everest que es la Vendée Globe. A veces olvidamos que el campo de juego es la Tierra, el planeta Mar, y el océano es el mismo. No importa, Vendée, que Global Solo Challenge, el océano es el mismo para todos. Pero con unos costes mucho más asumibles, seguro que con la misma compañerismo entre marinos. O sea, tiene todo lo bueno de una gran regata como es la Vendée Globe, que he intentado muchas veces, a un coste mucho mejor. Y es la forma de hacer nuevos amigos. Así que la Global Solo Challenge es la solución.
La parte más evidente es que tuve un problema de pilotos automáticos, especialmente con uno. Tuve que desmontar el otro y yo, por donde creía que estaban los problemas, no eran los problemas. Era un problema mucho más interno, tremendamente económico de reparar, pero había que encontrarlo. Luego, la realidad es que estamos hablando de algo muy importante y muy serio. Y yo he tenido mucha suerte. En mi propio barco dijo, uy, no sé si voy a estar preparado. Yo salí convencido, absolutamente convencido, y bueno, creo que lo demostré en los primeros días que pude navegar y en mi restart, ¿verdad? Pero esto es un evento tremendamente serio, hay que estar bien preparado. No puedes levantar una alfombra y meter debajo nada, tienes que estar muy preparado. Así que sí, fue un problema de pilotos automáticos, pero faltaba más preparación, había que estar más preparado, hay que prepararse muy bien. Ahora tengo el tiempo. Absoluto. No, nadie de los que se embarca en una aventura de estas te va a decir que tenga miedo por lo que se va a encontrar en cuanto a condiciones meteorológicas. Yo nunca me preocupo, yo me ocupo de esa situación. De lo que sí me da miedo es romper. Todos estamos expuestos a romper. En nuestros hermanos mayores, por decirlo de una forma, en la Vendée Globe hay barcos que en una semana, no ha sido el último caso, pero pueden romper proyectos con millones de euros. ¿Cuánto no podemos hacerlo nosotros con proyectos mucho más económicos? Pero sí, si no tienes un presupuesto mínimo, y ese mínimo es que esté cubierto todo, es excesivamente arriesgado estar en una salida de ya no de un evento como este, sino de cualquier cosa que no se haga a la mar. Es que yo no sentí que hubiera terminado. Yo en esto soy marino, acuérdate. Dije, soy marino, más que me encanta competir, pero soy marino. Entonces hay que darse cuenta cuál es el momento en el que tienes que volver a puerto con el barco, con la tripulación y el barco seguros. Eso uno. Y yo ya vi que yo ya lo había dado todo. A nivel personal, yo sabía que no tenía nada más que dar. Había dado todo lo que tenía. Pero por otro lado, y de forma muy íntima, incluso de forma pública, porque a los pocos meses hice un vídeo para mi canal de YouTube en el que hablaba con mi hijo y se notaba que, bueno, se dice claramente que yo quiero volver a estar. Yo no sentí que la vuelta al mundo hubiera acabado para mí. Sentí que, bueno, que no era mi momento y que tenía la oportunidad de tener más tiempo para buscar más patrocinio, mejor patrocinio en algún caso y prepararme yo y preparar mi barco para poder estar con garantías en la salida en Vigo del 2027. Si digo que no hubo decepción, sería falso. He tenido un duelo, pero no por culpa de haberme retirado. Asumo esa parte deportiva, asumo esa parte de marino que no he sido capaz de llegar a su destino. Ha sido mucho más dura la decepción de la falta de la preparación o de los errores cometidos por mí o por otras personas preparándonos para estar en la salida. Eso sí que ha sido muy doloroso. No el hecho de que la Global Solo Challenge 2023 no me haya dejado fuera. Nunca sentí que me hubiera dejado fuera. Yo acepté el juego. Lo que sí es verdad es que es duro mirarse al espejo, mirar alrededor y ver qué es lo que has hecho mal, saber encontrar qué es lo que has hecho bien para aprovecharlo y bueno, y un poco, sí, como dices, la decepción de algunas cosas que, bueno, que fueron, considero desde mi punto de vista, injustas y que no tienen nada que ver con la Global Solo Challenge, sí del camino a la Global Solo Challenge. Que una regata, algo que ya sabía, lo que pasa es que no lo había aprendido bien. Una competición, una travesía en solitario es trabajo de mucha gente. No puedes ir solo. Solo llegas rápido, pero no llegas lejos. Eso es lo más importante al final. El ser capaz de tener tiempo de reunir un grupo de personas que quieran, que tengan el mismo objetivo. Sí, al final culmina alguien en ese Everest, alguien llega y pone la bandera en la cima de la montaña. En este caso, alguien cogerá la bandera en Vigo y la volverá a dejar en Vigo. Realizar y generar ese equipo, a mí me faltó tiempo o saber hacerlo para la primera edición. Para esta edición es por delante de conseguir el dinero, el patrocinio, estoy consiguiendo el equipo. No hay posibilidad de hacerlo si no hay un equipo.
Bueno, Barcelona World Race fue la oportunidad de conseguir varias cosas interesantísimas. Perdón. Uno, navegar con la clase IMOCA, navegar de forma profesional, navegar a dos con un chico que he tenido en mis brazos cuando era joven. En mi primer campeonato de vela de la clase Snipe, de Campeonato de España, yo navegué con su padre y Fran venía conmigo en mis brazos. Con lo cual eran muchas cosas. Luego los barcos son excepcionales, no hay duda. Los IMOCA, que sean IMOCAs antiguos en aquel caso, han pasado muchos años. El poder estar dentro de un equipo como el que estaba, bueno, ahora bien, tampoco la terminé. Se nos rompió un palo, perdimos un palo antes. Es decir, que al final cualquier pequeño detalle, aun teniendo un equipo grande, puede ir al traste con un proyecto tan importante como pueda ser uno de esos, ¿no? Entonces, ¿qué se aprende? Pues se aprende a que somos buenos, pero no infalibles. Y y es algo que me he tatuado en un brazo. Me lo ha dicho un bombero de Córdoba después de la gran desgracia que vivimos en Valencia hace unos meses. Y aprendí de los mejores. Hubo gente increíble y maravillosa y me pareció una frase tan sencilla, tan fácil y que salva tantas vidas, que podría salvar la mía. Así que hace unos días me he puesto en un brazo. Somos buenos, pero no infalibles. Y es un poco, junto con lo de que la próxima milla es la milla más difícil, serán mis frases para estar en Vigo y volver a Vigo en el 2028. Bueno, Denis Hugo, que fue director de la Vendée Globe, ahora diría, tercer intento, no. Llevo intentándolo. ¡Wow! Yo ya intenté correr después de la Figaro, de la Solitaire du Figaro del año 97, el que era mi patrocinador de entonces, aquello salió muy bien, segundo en categoría Bisú, Demian Foxal, Juan Meredith, Florent Sartot, la tercera, Jeremy Beyou, el cuarto, y podría seguir. Me dijo, ¿qué quieres? Y dije, vuelta al mundo. Estamos hablando del año 97, 98, hubo una Box Challenge. Y me dijeron que sí, luego hubo problemas en Asturias, problemas políticos, problemas de tal, y no se consiguió. Pero esa fue la primera vez seria en la que yo tenía claro que la vuelta al mundo. He intentado la Vendée Globe 2 veces más o menos, pero una con mucha seriedad después de la Barcelona World Race, con una posibilidad real de patrocinio y sucedieron cosas y al final nos quedamos fuera. Con lo cual, lo que es la vuelta al mundo es un objetivo de mi vida. Barcelona World Race y rompo. Global Solo Challenge 23 y rompo otra vez. Me parece que ha llegado mi momento. La historia está clara. No sé si soy bueno o malo, no sé si soy rápido o lento llevando un barco, pero nadie podrá negar que soy insistente, resiliente y que avanzo y que tiro y que sigo. Y cuando termine esta vuelta al mundo, ya vendrá otra. Por un lado, como he dicho, quitándome trabajo propio de búsqueda de patrocinio, búsqueda de preparación de barco. O sea, quiero tener mi parte, pero sigo intentando organizar ese equipo de gente que quiera dar una vuelta al mundo, pero luego navegando mucho. Yo en muy pocos días, seguramente cuando esto se vaya colocando, yo estaré navegando, cruzando el Atlántico en solitario, viniendo de México en concreto, y lo voy a hacer 2 veces seguidas, las 2 veces en solitario. Es cierto que no son barcos, que no son mi barco, pero es entrenamiento y yo me lo tomo como entrenamiento. Así que algo muy de Jean Le Cam, que es nuestro gran maestro de muchos, navegar, navegar, navegar y después seguir navegando. Así que sí, la preparación física creo que es fundamental y sobre todo esa comunión con la mar, de sentirte a gusto en cualquier circunstancia, también es importante. Navegar, sobre todo navegar. Siempre es el mismo. Llegar a estar en Vigo en la salida. Ese es el menos espectacular para el público, lo entiendo, lo asumo. Ahora, que nadie se lo pierda. Que nadie se pierda de nuestro público, que es enorme, lo que nos va a costar a todos los que van a estar, los que vamos a estar y los que lo van a intentar, todo el camino hasta llegar, porque es parte de la historia, es parte del camino.
Y aquí el camino tiene mucho que ver, con lo cual esa es la parte más importante. Luego la navegación es extraordinaria, es la mar, es océano, ¿no? Y es cierto que ya no tenemos el Finisterre gallego, que era muy duro, pero Vigo puede ser muy interesante salir desde ahí. Yo preparando Barcelona World Race hice varios entrenamientos, esa era nuestra base. Y bueno, la costa de Portugal, la bajada es dura y luego lo demás que voy a contar, está todo escrito, es duro, todo es duro. Cada nube que tengamos delante, ese cúmulo bajando, que te meta un chubasco de 30 nudos, es duro si estás queriendo apretar el barco. Así que el saber elegir, esos momentos de reparar, cada cabo y volver a Vigo. Volver a ver a Vigo, a entrar en las Islas Cíes, dejar Bayona a un lado y encontrar Vigo, eso va a ser tremendamente emotivo y olvidarás todo lo duro que hayamos vivido antes. No haberme preparado lo suficientemente en tierra. Sé que el camino hasta la salida es muy duro, lo sé por experiencia, tú lo sabes también, pero sé que voy a estar, porque lo conseguí la primera vez. Sabiendo todo lo que sé ahora, tengo muchas más posibilidades de estar. Me preocupa volver a romper, aún así lo aceptaría. Y tendría que estar en la tercera edición. No pasa nada. No voy a cejar hasta que se consiga. Y quién sabe, quizás sea capaz de terminar la segunda edición y me apunte a la tercera. Y lo digo ahora, que todavía no estoy en Vigo. Pero sí, me parece que es formar parte de una pequeña historia muy importante, muy íntima y muy de cariño, ¿no? Hay algo que vengo de la primera edición. Lo he dicho por muchas veces. La pasión, el cariño, el trabajo personal, el bien hacer de tuyo y de tu equipo. Esa parte también es muy importante y eso también tiene que saberlo la gente, ¿no? Todo lo que hay detrás. Eso, el camino hasta llegar a la salida es apasionante, es para contarlo y que lo disfruten. Yo lo tengo muy asumido, me gusta. Y hay algo, fíjate, que me preocupa a la vez que es fantástico, ¿no? Yo creo que decir ahora mismo que todos vamos a tener capacidad de comunicación con tierra de forma diaria, con Starlink o con sistemas similares que puedan aparecer de aquí entonces, es un hecho real. Eso sí me preocupa porque por un lado veo la maravilla que supone y lo mucho que vamos a crecer en cuanto a difusión, comunicación, pero también me preocupa cómo rompe la soledad que sientes cuando estás navegando. Tengo mucha curiosidad, creo que es algo que se estudiará en un momento dado, ¿no? Es decir, bueno, estás solo, metido en una cápsula, en tu mundo, no hay nadie más, pero sí que tienes comunicación casi como si estuvieras en tu casa, ¿no? Eso a la vez que me genera preocupación, me genera mucho interés, ¿no? De cómo sabré gestionarlo. Sí, yo creo que eso es lo único que creo que puede generar un problema en mi sensación de soledad, en la cual estoy muy a gusto. Es básico, es fundamental. Es fundamental. No se me ocurre nada más importante. Familia, amigos, gente que está ayudándote en todos los sentidos. Desde que te animen todos los días, yo recibo desde mi web, desde juanmeredith.com, desde mis redes sociales, desde YouTube, Instagram, recibo mensajes, ¿no? De gente que me apoya, que tiene interés, que quiere que lo consigan, ¿no? Eso es fantástico por un lado. Por otro lado, a veces, si no estás en tu día prime, sientes la presión de no defraudar a nadie. Pero luego, por otro lado, es eso, es la gente que te empuja, que te lleva, que una vuelta al mundo en solitario solo estás en el barco. Tienes mucha gente detrás, tienes que tenerla. El barco elegido para el 2023 fue un clase 40 antiguo. Es un Pogo 40S Sport. Es el primer Pogo 40 Sport, el número 69 de la clase 40. Fue una elección, desde luego, una parte económica, desde luego. La segunda es que sé que es un barco con años, pero
tremendamente firme y duro. Es un barco resistente. A la par que sigue siendo un barco rápido. No es tan rápido como los modelos más actuales de clase 40 pero es un barco que estas son competiciones ultra maratón. Bueno, tendría que decir ultra maratón. Con lo cual, ser capaz de poner un ritmo alto y que el material resista es muy importante, incluido el casco. Es un barco que me hubiera gustado. Lleva conmigo ya casi 3 años, lleva conmigo. Gracias especialmente a mi familia, pero también a la persona que me lo vendió, que es Damir Cargo, que sin él no hubiera podido estar en la primera edición, porque le he ido pagando poco a poco. Y eso es importante que se sepa, ¿no? Que es la dureza del camino, pero que a día de hoy es alguien que está con muchas ganas de que vuelva a estar ahí, porque intentaré estar en la siguiente edición con el mismo barco. Es un gran barco, nos llevamos muy bien. Me parece un formato excepcional, por varios motivos. Uno, porque ya lo he vivido antes, en regatas mucho más cortas, y es muy divertido. De forma teórica, todos llegaríamos al mismo momento. Eso es fantástico. Desde luego es una utopía, pero porque hay cosas que hay que tener en cuenta. Uno es el mismo rendimiento del barco, pero cuando es algo tan largo como esto, simplemente el perder un día en la salida porque el viento esté de sur y otros hayan entrado con viento y pongan genáker y salgan rápido, pues ya hay diferencias, pero hay mucho tiempo para corregirlo. Me parece una forma fantástica de asumir lo que es. Agrupamos las salidas por semanas, entiendo que en la segunda edición será lo mismo, y podríamos discutir si mi barco debería salir un día y 3 horas antes que otro. Bien, esto, la competitividad que hay es extrema, lo garantizo, el compañerismo también. Yo no va de 1 hora. Ojalá llegáramos con una diferencia de 1 hora y entonces nos quejásemos de decir, ¿ves? Tenía que haber salido. No. Creo que es una parte de asumir lo que es la forma de unir la competitividad con el compañerismo. El asumir como equipo que aceptamos las normas de juego. Me parece el formato, me parece increíble. Le hice pocas modificaciones si no tengo en cuenta las que hay que hacer por reglamentación y exigencia de seguridad. Los 5 volúmenes son barcos que nacen con 3 volúmenes estancos. Yo ahora ya tengo los 5 volúmenes. Espacio, eso lo modificaré a futuro, porque para algo ha servido participar en la primera edición. Para la segunda balsa y no muchas cosas más. De hecho, el barco está navegando actualmente y voy navegando en modo pensando ya en la Global Solo Challenge. ¿Qué cosas quiero cambiar y confirmar? Desde luego no serán las mismas velas, no serán los mismos cabos, pero en lo que es en la generalidad he pensado mucho si hacerle una pequeña cabina para estar más protegido. Todavía voy pensando si lo haré o no, o simplemente utilizo la cabina interior como cabina exterior, por llamarlo de alguna manera, para no incrementar el peso. Creo que el peso es muy, muy importante. No son barcos que hayan nacido, en mi caso, para estar con 500 kilos más o más. Entonces, el poder jugar y que siga siendo un barco rápido es importante. Bueno, es un tema de trabajar, hay tiempo y bueno, por ahí estamos. Tampoco quiero dar muchas pistas a mis competidores. Extraordinario, fantástico barco. La salida de la primera edición fue para nosotros, para este grupo que era el más numeroso en la salida, fue extrema, absolutamente extrema. La opción que yo tomé de ir por el interior del canal de navegación de Finisterre, es decir, ir más pegado a Finisterre, sabía que me iba a generar un montón de ola, podría decir parecido al Mediterráneo, ola de rebote muy picuda y muy grande. François Gauguin vino muy cerca de mí, el otro barco hermano como el mío, el Pogo 40S de ese segundo construido, y la mar era enorme, ¿no?
la forma que se comportó, más allá de que haya fallado los pilotos, que es culpa mía, tenía que haber conseguido más dinero, el barco extraordinario. Y cuando pude soltar escotas y hacer que el barco andara, más allá de que pudiera haber acertado, que acerté por el camino, el barco salió andando fácil, rápido. Y cuando después de estar en Portugal fondeado salí, el barco iba veloz, iba muy veloz, iba rápido, iba muy fácil, con bastante trapo porque tenía ganas de ir hacia adelante, así que gran barco, increíble. No, estoy muy lejos de conseguir el presupuesto y ahora lo digo además así porque sé que si no se consigue el presupuesto no se puede salir con mitad de presupuesto. Sé lo que pasa, siempre habrá algo que falle. Puede fallar teniendo el presupuesto mínimo. Mi presupuesto mínimo ahora me garantiza que no tengo dudas, es algo que aprendí de la otra vez. Y lo que pasa es que sí que llevo trabajando, aunque ahora lo hagamos público, yo llevo trabajando desde el día siguiente a terminar a retirarme de la Global Solo Challenge 2023, de muchas formas, haciendo contactos. Y sé que ahora ha llegado el momento. Entonces estoy muy animado, realmente muy convencido además. Estoy muy seguro de que estaré allí. Sí, de hecho ya lo estoy haciendo de una forma directa, es decir, desde mi propia web, www.juanmeredith.com, hay uno de los productos que yo vendo, que lo que vendo son mis servicios y alguna pequeña guía que he escrito y alguna cosa, que todo va destinado a lo mismo. Realmente todo lo que estoy haciendo va destinado a este objetivo vital, que es la Global Solo Challenge 2027, y desde ahí se puede hacer una donación directa. Tengo dos opciones, 10 euros y otra de 50 euros porque me lo ha pedido la gente. Y es algo que desde el cual se descontarán los impuestos necesarios para ser lo más legal y transparente posible y en lo que no se promete nada, es ayuda directa. Eso sí, el que quiera ayudar y está siendo un éxito, va a poder hacerlo contactando conmigo si quiere hacer otras cosas, incluido, y es muy importante, quien crea que tiene algo que pueda aportar en cuanto a trabajo. Alguien que, por ejemplo, lleve mis redes sociales, que es muy importante, que yo no lo hago del todo bien, pero estamos trabajando en ello. Entonces, bueno, está claro que sin público es muy difícil, sin gente que aporte. Yo no soy una persona rica, ninguno creo de los que estamos en esto somos personas de grandes economías. Yo no, yo vivo en mi barco, yo vivo en mi Class 40, yo vivo en mi Waypoint. Eso también quiere decir que apuesto con todo, absolutamente con todo, para estar en Vigo en el 2027, supongo que en octubre, noviembre, ¿no? Vigo es una ciudad Vigo es un lugar donde yo viviría. De hecho, no en Vigo, he vivido en la siguiente ría, más al norte, en la de Pontevedra, he vivido en Sanxenxo, año y medio preparando la Barcelona World Race. Conozco muy bien toda la zona. Siempre que he podido voy. Vigo me parece una ciudad hermosa, manejable, que lo tiene todo, que tiene una ría para navegar 365 días al año, que puedes... Es una ciudad tan bonita, no quiero decir que sea mejor que otra, desde luego, Coruña fue fantástica, y lo sigue siendo, pero Vigo es... a mí se me puso una sonrisa de oreja a oreja cuando vi que era Vigo. Yo quiero ir a Vigo. Soy muy poco objetivo si hablo del Real Náutico de Vigo porque tengo muchos amigos por allí. Tengo muchos amigos. Como te digo, yo he visitado Vigo muchas veces, he competido varias veces en Vigo y he competido contra gente que representa el Real Náutico de Vigo muchísimas veces. Así que un club tan marinero, tan náutico, tan regatista como es el Real Náutico de Vigo es un aliado, más que un socio. O sea, y cuando digo más que un socio es que es un compañero de viaje. Creo que lo vais a hacer muy bien juntos, la organización de la Global Soul Challenge con el Real Náutico de Vigo. Estoy convencido de ello. Para mí es muy importante. Tiene que haber, ojalá no esté solo. O sea, mi deseo es que haya más. Tiene que haber más hombres, más mujeres de España. Sé que hay más interesados,
pero que puedan al final llegar hasta la salida. Conozco a alguno que está muy interesado. Solo les puedo decir que el camino es muy duro, muy duro, muy duro, pero no es imposible. Que sea duro también lo hace mucho más interesante para todos. Me encantaría, y esto no quiero que se entienda mal, ¿no? Pero España es un país increíble donde todavía queda mucho por desarrollar en el mundo de la náutica. Tenemos marinos increíbles, tenemos técnicos alucinantes, profesionales muy buenos, una costa maravillosa. Pero es verdad, no nos falta todavía la tradición. Insistiendo que hay regatistas a nivel oceánico, tenemos a un Alex Peya, Pablo Santurde, y hemos tenido y a Guillermo Altadilla, no me quiero dejar a ninguno, fantásticos, a Fernando, muchos, ¿no? Pero que alguien desde la normalidad, como pueda ser yo, con mi experiencia, desde luego, que no me la voy a quitar, tengo mi autoridad también, pero ya tengo mi edad también, ya no soy un niño, ya tengo una edad, es decir, si yo lo puedo hacer, más gente lo puede hacer. Me gustaría mucho conseguir a poner ese grano de sal en tierra que haga que haya más gente, especialmente joven, hombres, mujeres, niños y niñas que vayan conociendo esto, ¿no? Y que digan, caray, esto... Porque además lo nuestro, la mar, genera muchos vocación, es una gran escuela, insisto, de resiliencia, de saber elegir, de líderes. Es una gran escuela de líderes. Y ojalá yo pueda poner ese poquito de mi parte, ¿no? Para que venga otra gente que lo haga. Así que, bueno, espero no ser el único español que esté. Sí, en España se están viviendo momentos complicados como todo el mundo, ¿no? Y por culpa de la riada que asoló Valencia, que sigue asolando Valencia a día de hoy, porque estamos en periodo de reconstrucción, conocí a una asociación, Synergy Club Internacional, generada en el norte, en Asturias, que consiguieron hacer un montón de cosas y mandar un montón de material. Hacen cosas con mujeres con cáncer de pecho, hacen cosas con niños increíbles, hacen cosas que parece mentira desde la pasión, el corazón, cómo puede llegar a hacer esas cosas. Y yo soy un soldado de ellos ya. Les ayudé, contactamos de una forma muy curiosa cuando esta riada, ¿no?, que nos ha obligado a todos en Valencia a trabajar por salir adelante. Y por otro lado, hay un tema que es muy importante y que es la captura de carbono de la atmósfera. Tenemos a un gran marino y regatista y amigo, que es Boris Herman, en la Vendée Globe haciendo cosas y dando ese mensaje, ¿no? Pero aquí en España se ha creado una asociación, que es The Carbon Capture Society, que de nueva generación, que también desde la pasión más absoluta, hemos contactado y yo llevaré su bandera, ¿no? Porque es un mensaje que es muy importante, porque ya no es ni para ti ni para mí, sino para tu preciosa hija y para mis preciosos hijos. Necesitamos que la naturaleza siga haciendo su trabajo y sigamos capturando carbono de todo eso que hemos sacado al ambiente. Y para eso hace falta una concienciación, no solo de los políticos, que desde luego, sino de la calle, del día a día, ¿no? De saber que tenemos que exigir que nuestras generaciones futuras necesitan seguir teniendo un planeta, no sé si llamarlo tierra o mar, que es lo nuestro, pero un planeta sano para poder seguir teniendo la Global Solo Challenge edición 45. Hay que llegar muy lejos. Da el primer paso. Ese es el mejor mensaje. Arranca, convéncete, da el primer paso y vete adelante. No hay sueño, no sé si hay sueño imposible, no lo sé, pero soñar, hay que soñar despierto. Sueña y tira para adelante, da el primer paso. ¿Lo conseguirás o no? Pero ya estarás en la Global Solo Challenge. Solo hay que dar el primer paso. Luego no te garantizo que lo vayas a conseguir. Desde luego, no puedo garantizar que yo lo vaya a conseguir. Estoy convencido, pero da el primer paso.